Operaciones entre conjuntos. Ejercicio número 1. Problema con dos conjuntos. Dados los conjuntos A, que tiene los elementos de A, B, C, D y E, y el conjunto B, que tiene los elementos de D, E y F, graficar el diagrama de Venn para estos dos conjuntos y calcular la unión, intersección, diferencia y complemento del conjunto. Primero dibujamos el diagrama de Venn. Le ponemos que este es el conjunto A y este de acá de verde es el conjunto B. Entonces, llenamos los conjuntos de acuerdo a sus elementos. Entonces el conjunto A tiene como elemento C, A, B o A, B y C. D y E son los elementos del conjunto A. Y para el conjunto B tenemos D, que ya está aquí, E, F y G. Y ahí tenemos nuestro diagrama con los elementos dentro. Entonces nos dice calcular la unión, intersección, diferencia de A con B, diferencia de B con A, complemento de A, complemento de B y el complemento de la intersección de A y B. Entonces, primero calculamos la unión de A con B. La teoría nos dice que la unión del conjunto A con el conjunto B, o la unión de dos conjuntos, es igual a la agrupación de los elementos de los conjuntos, por lo que tenemos que la unión de A con B en este caso es igual a B, C, D, E y F, todos los elementos que tienen tanto A como B. La intersección, la teoría nos dice que la intersección son los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. En este caso sería la letra D y E. La diferencia de A con B, la diferencia, nos dice la teoría, la diferencia de un conjunto son los elementos que pertenecen a este pero no pertenecen al otro conjunto. En este caso son los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, el cual sería A, B y C apenas. La diferencia de B con A es totalmente lo mismo, pero con los conjuntos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. Listo. Para el complemento de A, la teoría dice que son los elementos que le faltan a A para parecerse al conjunto universo. Entonces miremos la gráfica y los elementos que le hacen falta a son la letra F y G. Lo mismo pasa con el complemento de B, que son los elementos que le faltan a B para parecerse al conjunto universo. Y por último tenemos la intersección de A con B con el complemento, o el complemento de la intersección de A con B. Entonces, es totalmente lo mismo que estos, pero con la intersección. Entonces son los elementos que le hacen falta a la intersección de A con B para parecerse al conjunto universo. Listo, aquí tenemos los elementos que le hacen falta a la intersección de A con B. Ejercicio número 2. De un grupo de 95 estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 45 están en el curso de Cálculo 1, 50 en el curso de Física 3 y 10 están en los dos cursos. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes no están en ninguno de los dos cursos? Primero hacemos el diagrama de Venn. Para simbolizar el conjunto de cálculo colocamos la letra C y el de física con la letra F. Nos dice que tenemos 45 estudiantes que están en cálculo y 50 en física. Según el ejercicio nos dice que 10 están en los dos cursos. Entonces hago la intersección y coloco los 10 estudiantes que están en los dos cursos. Entonces necesito rellenar este grupo de estudiantes que están en el curso de cálculo, pero ya tengo 10 estudiantes acá que están en cálculo también. Entonces necesito poner un número de tal manera que del total de estudiantes, que sería 45, ese número es 35. Lo mismo pasa acá con los estudiantes de física, que ya tengo 10 que están en física. Entonces necesito colocar el número que me dé el total de estudiantes que están en física. Entonces sería 40. Hacemos la unión de los dos conjuntos y nos dará el total de estudiantes que están en los cursos. Sería C unión F igual a 85 estudiantes. Pero aún no hemos respondido la pregunta, ¿cuántos estudiantes no están en ninguno de los cursos? Entonces para responder eso, agarramos el total de estudiantes menos el total de estudiantes que están en los cursos. Entonces sería 95 menos 85. Nos dará un total de 10 estudiantes que no están en ninguno de los cursos. Ejercicio número 3. Problemas con tres conjuntos.
En una encuesta hecha a 200 jóvenes de la UNICOR sobre el uso de las redes sociales, estos respondieron que 105 usan Twitter, 115 usan Facebook, 75 usan Instagram, 65 utilizan Twitter y Facebook, 35 utilizan Instagram y Twitter, 30 Facebook e Instagram y 20 utilizan las tres redes sociales. La primera pregunta nos dice, ¿cuántos jóvenes no usan ninguna de las redes sociales? Y la segunda, ¿cuántos jóvenes usan Facebook e Instagram pero no Twitter? Bueno, primero que todo necesitamos hacer el diagrama de Venn con los tres conjuntos. Las tres redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Empecemos de mayor a menor. Miremos que aquí en este último enunciado nos dice que 20 utilizan las tres redes sociales. Fácil. Nos ubicamos en la intersección de las tres redes sociales, de los tres conjuntos, y ubicamos el numerito 20. Tenemos allí. Entonces nos dice que 30 utilizan Facebook e Instagram. Nos ubicamos, dice Facebook, que es esta que está acá, la perita, y esta azulita es Instagram. Dice que 30, pero ya tengo 20 estudiantes que utilizan Facebook e Instagram. Entonces, para completar esos 30 estudiantes, necesito 10 estudiantes. 20 más 10, 30. Nos dice también que 35 usan Instagram y Twitter. Nos ubicamos, dice Instagram, circunferencia azul, y Twitter, esta verde. Dice que es 35, pero ya aquí tengo 20 estudiantes. Entonces nos harían falta 15 estudiantes para los 35 estudiantes que utilizan Instagram y Twitter. El siguiente enunciado nos dice 65 usan Twitter y Facebook. Nos ubicamos donde dice Twitter y Facebook. Pero notamos que aquí ya tenemos unos valores. Ya tengo 20 que utilizan Facebook y Twitter. Entonces necesito un valor para completar el total, que son 65. Serían 45 estudiantes. Ahora sí, pasemos a llenar estos espacios en blanco. A los que usan, o los estudiantes que usan una sola red social. Nos dice 75 utilizan Instagram. Nos ubicamos de dice Instagram. Vemos que aquí ya tenemos valores que utilizan Instagram. Por lo tanto, necesito buscar el número de tal manera que me dé el total de 75. Y este número es el 30. 115 usan Facebook. Como dice Facebook, dice que ya tengo 45, 20 y 10 que utilizan Facebook. Lo que hago es colocar el número que me dé el total de 115. Serían 40 estudiantes. Entonces nos dice que 105 utilizan Twitter. Digamos donde dice Twitter. Y como ya tengo aquí varios estudiantes que utilizan Twitter, entonces coloco el número de tal manera que me dé el total de los 105 que utilizan Twitter. Sería el 25. Entonces pasemos a responder la pregunta. ¿Cuántos jóvenes no usan ninguna de las redes sociales? Lo que tenemos que hacer es realizar la unión de los tres conjuntos y sumarlos. Entonces esa unión sería T unión F unión I. Daría un total de 185 estudiantes que utilizan las redes sociales. Pero aún no hemos respondido a la pregunta. Entonces, para saber cuántos jóvenes no usan ninguna de las redes sociales, lo que tenemos que hacer es colocar el total de jóvenes, que es 200, menos el total de jóvenes que utilizan redes sociales. Sería 20 menos 185, 15 estudiantes no utilizan ninguna de las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes usan Facebook e Instagram pero no Twitter? Entonces nos ubicamos en el diagrama. Vemos que 40, 10 y 30 utilizan Facebook e Instagram pero no utilizan Twitter. Entonces sería la sumatoria de esos números. Y tenemos que 80 utilizan Facebook e Instagram pero no Twitter.